Bienvenidos a nuestra inmersión histórica de hoy. Nos adentramos en un encuentro tenso, un momento crucial en 1965. Ajá. Imagina la escena. Robert F. Kennedy, senador de los Estados Unidos, cara a cara con Miguel Enríquez, Exacto. un joven líder estudiantil chileno y futuro revolucionario. ¡Wow! Este encuentro, durante la visita de Kennedy a Chile, revela tensiones fascinantes, tanto a nivel personal como político. Totalmente. Lo que hace este encuentro tan interesante es el contexto, ¿no? En Estados Unidos, la herida del asesinato de JFK aún estaba fresca. Sí. Y Robert Kennedy buscando su propio camino en el escenario político. Claro. Mientras tanto, en Chile, bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva, se estaba gestando una ola de sentimiento izquierdista, especialmente entre estudiantes y trabajadores, un caldo de cultivo perfecto para la confrontación. Interesante. Kennedy llega a Chile en medio de esta atmósfera cargada. Sí. Se reúne con Frei, por supuesto, y luego viaja a Concepción, una ciudad con un fuerte movimiento obrero. Cierto. Y es allí, en el Hotel City, donde nuestra historia realmente comienza. Exacto. Kennedy tenía programado un encuentro con estudiantes universitarios y entre ellos Miguel Enríquez. ¿Y quién era este Miguel Enríquez? No era un estudiante cualquiera, ¿verdad? Para nada. Enríquez estaba muy involucrado en la política de izquierda, era un líder estudiantil carismático Ajá. y había cofundado el MIR. Mir, cierto. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un grupo, digamos, bastante radical para la época. Wow. Ya me imagino la tensión en esa sala. Kennedy, representando el poder estadounidense. Sí. Y un grupo de estudiantes, muchos de ellos críticos con la participación de Estados Unidos en Vietnam. Por supuesto. Y también con la reciente intervención en la República Dominicana. Claro, un tema muy delicado en ese momento. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esa intervención? Claro. En 1965, Estados Unidos intervino militarmente en la República Dominicana. Ajá. Temían una posible expansión comunista en el Caribe. Enviaron tropas para sofocar una revuelta interna. Esta acción fue ampliamente criticada en América Latina. Claro, como una muestra del imperialismo estadounidense. Exactamente. Entonces, con este telón de fondo, Enríquez no se anduvo con rodeos. Desafió a Kennedy directamente, Sí, sin pelos en la lengua. cuestionando su postura tanto en Vietnam como en la intervención dominicana. Así es. Esto no fue un simple intercambio de ideas, ¿verdad? Fue un choque de visiones del mundo. Totalmente. Y según los relatos, Enríquez acusó a Kennedy de tener las manos manchadas de sangre. Uf, fuerte acusación. Sí, apuntando a las consecuencias de la política exterior estadounidense. ¿Y cómo reaccionó Kennedy ante semejante acusación? Bueno, en un gesto que aún se debate, Kennedy le mostró las manos a Enríquez. Le mostró las manos. Sí, diciendo que estaban limpias. ¿Qué imagen tan poderosa? Sin duda. Imagínate la tensión en esa sala. Increíble. Y la cosa no termina ahí, ¿verdad? Enríquez, en un movimiento aún más audaz, desafió a Kennedy a visitar Pueblo Hundido, Ah, sí. Una comunidad empobrecida cerca de Lota, conocida por sus duras condiciones de vida. Exacto. Quería que Kennedy viera de primera mano lo que él consideraba los resultados de las políticas norteamericanas y capitalistas. Una confrontación directa, obligando a Kennedy a reconocer el costo humano de las políticas que representa. Sin duda, un desafío a ir más allá de la retórica, a comprometerse con la realidad sobre el terreno. Y recordemos, en esa época, la Guerra Fría estaba en su apogeo. Claro. La lucha contra el comunismo era una prioridad para Estados Unidos, Sí, lo que a menudo llevaba a intervenciones en países latinoamericanos. desafortunadamente. Entonces, con todo ese peso sobre sus hombros, ¿cómo reaccionó Kennedy a esta invitación tan directa? Bueno, Kennedy, alegando su apretada agenda, declinó cortésmente la invitación. Ya veo. En cambio, ofreció patrocinar un viaje de Enríquez a Estados Unidos. Qué interesante. ¿Un intento genuino de diálogo o una maniobra para desviar las críticas? Esa es una pregunta que aún genera debate entre los historiadores. Lo que sabemos con certeza es que Enríquez rechazó la oferta. Su objetivo era visibilizar las luchas de su propio pueblo, no un viaje patrocinado por Estados Unidos. Eso nos dice mucho sobre la determinación de Enríquez. ¿Y qué hay de la reacción de Kennedy? ¿Ofrecer el viaje a Enríquez refleja alguna actitud particular de Estados Unidos hacia Latinoamérica en ese momento? Sí. La oferta de Kennedy puede interpretarse como un ejemplo de la actitud paternalista que Estados Unidos a menudo mostraba hacia Latinoamérica en esa época. Paternalista. Sí, en lugar de confrontar directamente las críticas de Enríquez sobre las políticas estadounidenses, Kennedy intentó cambiar el enfoque, Ya veo. ofreciendo una experiencia controlada en Estados Unidos, Ajá, en lugar de enfrentar la realidad de la pobreza en Chile. claro. Como diciendo, debes de ver cómo son las cosas en el primer mundo y luego hablamos. Exactamente. Y esta actitud paternalista contribuyó a la creciente tensión entre Estados Unidos y partes de Latinoamérica. Claro.
Para muchos, como Enríquez, la oferta de Kennedy no era más que un intento de silenciar las críticas. Y de perpetuar la dinámica de poder existente. Es fascinante cómo un encuentro aparentemente breve puede revelar tantas capas de complejidad histórica y política. Y volviendo a Enríquez, cómo este enfrentamiento con Kennedy impactó su trayectoria. Este encuentro fue un momento crucial para Enríquez. Consolidó su postura antiimperialista y alimentó su compromiso con el cambio revolucionario. Suena como que este encuentro lo impulsó aún más hacia la lucha revolucionaria. Sin duda, este choque con Kennedy reforzó la convicción de Enríquez de que el cambio real solo podía provenir de desafiar las estructuras de poder existentes y de luchar por la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Interesante. Y qué curioso que este encuentro también nos dice mucho sobre Kennedy, un hombre que había presenciado los horrores de la guerra y la violencia política. Sí. Pero que al parecer no lograba comprender la profundidad del resentimiento hacia las políticas estadounidenses en Latinoamérica. Es cierto. A pesar de sus buenas intenciones, Kennedy representaba un sistema que, para muchos en Latinoamérica, perpetuaba la desigualdad y la injusticia. Ya veo. Su incapacidad de aceptar la invitación a Pueblo Hundido puede interpretarse como una falta de voluntad para confrontar las consecuencias reales de las políticas estadounidenses en la región. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Kennedy hubiera aceptado la invitación de Enríquez a visitar Pueblo Hundido? Ser testigo de la pobreza y las dificultades habría cambiado su perspectiva. Es una pregunta que los historiadores siguen debatiendo. Claro. Algunos argumentan que tal visita podría haber tenido un impacto significativo en la visión de Kennedy, llevándolo a adoptar un enfoque más matizado y empático en la política exterior estadounidense. Es fascinante pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes tanto para Kennedy como para Enríquez si sus caminos hubieran tomado un rumbo distinto ese día. ¿Qué piensas tú? Es difícil especular, pero lo cierto es que el encuentro en Concepción nos ofrece una ventana a un periodo tumultuoso. Nos muestra las pasiones, las luchas y las complejidades que definieron una época marcada por la Guerra Fría y la lucha por la justicia social en Latinoamérica. Es un recordatorio de que la historia está hecha de historias individuales, de interacciones humanas que pueden tener consecuencias de gran alcance. A menudo pensamos en la historia en términos grandiosos, pero son los encuentros personales, los momentos de conexión y conflicto, los que realmente dan forma al curso de los acontecimientos. Precisamente. Y este encuentro entre Kennedy y Enríquez, a pesar de su brevedad, nos recuerda que el pasado nunca está realmente en el pasado. Los ecos de esas batallas ideológicas todavía resuenan en la actualidad. ¿A qué te refieres con eso? Lo vemos en los debates sobre la globalización, la justicia social, el papel de Estados Unidos en el mundo. En cierto modo, seguimos lidiando con algunas de las mismas preguntas que Kennedy y Enríquez enfrentaron en esa habitación de hotel en Concepción. Es cierto, las tensiones entre el norte y el sur, las desigualdades económicas, la lucha por la autodeterminación, son temas que siguen vigentes en el siglo XXI. Exactamente. Y por eso es tan importante estudiar la historia, comprender las fuerzas que han dado forma a nuestro mundo y aprender de los éxitos y fracasos del pasado. Comprender el pasado para navegar mejor el presente y construir un futuro más justo y equitativo. Es una lección que no debemos olvidar. Sin duda. Y este encuentro también nos plantea interrogantes sobre la naturaleza del poder, sobre la responsabilidad de quienes ocupan posiciones de autoridad para escuchar y comprometerse con aquellos que son marginados y oprimidos. Kennedy, a pesar de sus buenas intenciones, representaba un sistema que, para muchos, perpetuaba la desigualdad. Y Enríquez, a pesar de su apasionado compromiso con el cambio social, murió trágicamente a manos de las fuerzas de Pinochet en 1974. Sus historias, entrelazadas en ese breve encuentro, nos recuerdan que la lucha por la justicia es un proceso continuo. Es una batalla que requiere valentía, convicción y la voluntad de desafiar el status quo. Es una historia conmovedora y que nos invita a la reflexión. Saber que Enríquez luchó por la justicia hasta el final, a pesar de enfrentar un sistema tan poderoso, es inspirador. Y me pregunto, ¿qué impacto tuvo ese encuentro en Kennedy? Se quedó grabado en su memoria. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que Kennedy continuó denunciando la injusticia y la desigualdad, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Sus últimos años estuvieron marcados por un creciente compromiso con la justicia social y una mayor conciencia sobre la difícil situación de los marginados. Quizás ese encuentro con Enríquez, ese choque de visiones del mundo, plantó una semilla que siguió creciendo e influyendo en su pensamiento. Es posible. Y eso nos habla del poder de la conexión humana, incluso en momentos de conflicto. A veces son esos encuentros desafiantes los que nos obligan a confrontar nuestras propias suposiciones y a ver el mundo a través de una lente diferente. Entonces, al concluir nuestra inmersión en este tenso encuentro,
¿Cuál es la lección clave para nuestros oyentes? Creo que la lección es esta. La historia no es solo una colección de fechas y eventos. Es un tapiz tejido a partir de innumerables historias individuales, historias de valentía, convicción y la lucha constante por un mundo mejor. Y a veces son esos momentos aparentemente pequeños, como una reunión tensa en una habitación de hotel, los que pueden iluminar las fuerzas más grandes en juego y dejar un impacto duradero en los involucrados. Exacto. Y mientras reflexionamos sobre este encuentro entre Robert Kennedy y Miguel Enríquez, vale la pena preguntarnos cómo sus vidas y el curso de la historia podrían haber sido diferentes si realmente se hubieran escuchado, si hubieran encontrado la manera de cerrar la brecha que los separaba. ¿Cómo crees que la historia de Latinoamérica habría sido diferente si la actitud de Estados Unidos hacia la región hubiera sido menos intervencionista y más enfocada en la colaboración? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el pasado y su impacto en el presente. Nos recuerda que las decisiones que tomamos, los encuentros que tenemos, pueden moldear no solo nuestros propios destinos, sino también el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Los dejamos con esa pregunta que nos invita a la reflexión. Sí, de alguna manera como diciendo, ven, experimenta el sueño americano y luego me cuentas. Exacto. Y claro, esa actitud paternalista, pues contribuyó a la creciente tensión Por supuesto. entre Estados Unidos y Latinoamérica. Claro. Para muchos, como Enríquez, la oferta de Kennedy era simplemente un intento de silenciar las críticas, de evitar una confrontación real con los problemas. Interesante. Es increíble cómo un encuentro aparentemente breve, pues puede revelar tantas capas de complejidad histórica, ¿no? Absolutamente. Y volviendo a Enríquez, ¿cómo este enfrentamiento con Kennedy impactó su trayectoria? Bueno, este encuentro fue un momento crucial para Enríquez. Consolidó su postura antiimperialista y alimentó su compromiso con la lucha, con el cambio revolucionario. Ajá. Suena como que este encuentro lo impulsó aún más hacia la revolución. Sin duda. Este choque con Kennedy reforzó la convicción de Enríquez, de que el cambio real solo podía provenir de desafiar las estructuras de poder existentes y de luchar por la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Claro. Y qué interesante que este encuentro también nos dice mucho sobre Kennedy, ¿no? Sí. Un hombre que había presenciado pues los horrores de la guerra, la violencia política. Claro. Pero que al parecer no lograba comprender la profundidad del resentimiento hacia las políticas estadounidenses en Latinoamérica. Es cierto. A pesar de sus buenas intenciones, Kennedy representaba un sistema que para muchos en Latinoamérica perpetuaba la desigualdad, la injusticia. Ya. Y su incapacidad de aceptar la invitación a pueblo hundido. Sí. Puede interpretarse como una falta de voluntad para confrontar las consecuencias reales de las políticas estadounidenses en la región. Es una pregunta que los historiadores siguen debatiendo. Claro. Algunos argumentan que una visita a Pueblo Hundido podría haber tenido un impacto significativo en la visión de Kennedy, llevándola a adoptar un enfoque más matizado, más empático en la política exterior estadounidense. Es fascinante pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes, ¿no? Sí, Tanto para Kennedy como para Enríquez, si sus caminos hubieran tomado un rumbo distinto ese día. ¿Tú qué piensas? Bueno, es difícil especular, ¿no? Pero lo cierto es que el encuentro en Concepción nos ofrece una ventana, un periodo tumultuoso. Nos muestra las pasiones, las luchas, las complejidades que definen una época, ¿no? Yeah. Marcada por la Guerra Fría y la lucha por la justicia social en Latinoamérica. Es un recordatorio de que la historia está hecha de historias individuales, de interacciones humanas que pueden tener consecuencias de gran alcance. Totalmente. A menudo pensamos en la historia en términos, digamos, grandiosos, pero son los encuentros personales, los momentos de colección, de confundir hilos, los que realmente dan forma al curso de los acontecimientos. Precisamente. Y este encuentro entre Kennedy y Enríquez, a pesar de su brevedad, nos recuerda que el pasado nunca está realmente en el pasado. Los ecos de esas batallas ideológicas todavía resuenan en la actualidad. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, lo vemos en los debates sobre la urbanización, la justicia social, el papel de Estados Unidos en el mundo. En cierto modo, seguimos lidiando con algunas de las mismas preguntas que Kennedy y Enríquez,
enfrentaron en esa habitación de hotel en Concepción. Es cierto, las tensiones entre el norte y el sur, las desigualdades económicas, la lucha por la autodeterminación, son temas que siguen vigentes en el siglo XXI. Exactamente. Y por eso es tan importante estudiar la historia, comprender las fuerzas que han dado forma a nuestro mundo y aprender de los éxitos y fracasos del pasado. Claro, comprender el pasado para navegar mejor el presente. Y construir un futuro más justo, más equitativo. Es una lección que no debemos olvidar. Sin duda. Y ese encuentro también nos plantea interrogantes sobre la naturaleza del poder, sobre la responsabilidad de quienes ocupan posiciones de autoridad para escuchar y comprometerse con aquellos que son marginados, oprimidos. Kennedy, a pesar de sus buenas intenciones, representaba un sistema que para muchos perpetuaba la desigualdad. Y Enríquez, a pesar de su apasionado compromiso con el cambio social, murió trágicamente a manos de las fuerzas de Pinochet en 1974. Sí, sus historias entrelazadas en ese breve encuentro nos recuerdan que la lucha por la justicia es un proceso continuo. Es una batalla que requiere valentía, convicción y la voluntad de desafiar el statu quo. Sí, esa es una historia conmovedora, ¿no? Y que nos invita a la reflexión. Saber que Enríquez luchó por la justicia hasta el final. A pesar de enfrentar un sistema tan poderoso, es inspirador. Y me pregunto, ¿qué impacto tuvo ese encuentro en Kennedy? Se quedó grabado en su memoria. Es difícil, ¿no? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que Kennedy continúa denunciando la injusticia y la desigualdad, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Sus últimos años estuvieron marcados por un creciente compromiso con la justicia social y una mayor conciencia sobre la difícil situación de los marginados. Quizás ese encuentro con Enríquez, ese choque de visiones del mundo, plantó una semilla que siguió creciendo e influyendo en su pensamiento. Es posible. Y eso nos habla del poder de la conexión humana, ¿no? Incluso en momentos de conflicto. A veces son esos encuentros desafiantes los que nos obligan a confrontar nuestras propias suposiciones y a ver el mundo a través de una lente diferente. Entonces, al concluir nuestra inmersión en este tenso encuentro, ¿cuál es la lección clave para nuestros oyentes? Pues creo que la lección es esta. La historia no es solo una colección de fechas y eventos. Es un tapiz tejido a partir de innumerables historias individuales. Historias de valentía, de convicción y la lucha constante por un mundo mejor. Y a veces son esos momentos aparentemente pequeños, como una reunión tensa en una habitación de hotel, los que pueden iluminar las fuerzas más grandes en juego. Y dejar un impacto duradero en los involucrados. Exacto. Y mientras reflexionamos sobre este encuentro entre Robert Kennedy y Miguel Enríquez, vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Cómo sus vidas y el curso de la historia podrían haber sido diferentes si realmente se hubieran escuchado? Si hubieran encontrado la manera de cerrar la brecha que los separaba. ¿Cómo crees que la historia de Latinoamérica habría sido diferente si la actitud de Estados Unidos hacia la región hubiera sido menos intervencionista y más enfocada en la colaboración? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el pasado y su impacto en el presente. Nos recuerda que las decisiones que tomamos, los encuentros que tenemos, pueden moldear no solo nuestros propios destinos, sino también el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Nos dejamos con esa pregunta que nos invita a la reflexión.